Bueno, Dios los bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a estar hablando sobre la fiesta de Purim. Pues el pueblo judío estará celebrando este 14 de Adar y 15 de Adar, la fiesta de Purim, que precisamente concuerda con el día de hoy y mañana. Entonces, queridos hermanos, esperamos que ustedes puedan tener ahí papel y lápiz para que puedan apuntar todo lo que vamos a aprender. Los invito para que puedan compartir en sus grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, el link de esta enseñanza para que puedan aprender hoy sobre qué nos enseña la Biblia sobre la fiesta del Purim. Creo que es bueno que todos los 14 y 15 de Adar, según el calendario judío, nosotros podamos reflexionar sobre la fiesta del Purim. No estoy diciendo que la celebremos, pero sí estoy diciendo que como cristianos tenemos herencia del Antiguo Testamento y precisamente es un día perfecto para que los cristianos recordemos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Esther y podamos recordar esta fiesta del libro de Purim, perdón, de Purim. Es importante recordar que muchas veces el cristianismo que nosotros profesamos está a veces completamente separado del judaísmo y en cierto sentido no debe ser así. O sea, la fiesta de Purim es algo que está en la palabra de Dios, así que por lo menos nosotros deberíamos saber de qué trata esta fiesta, cuándo se trata. Y pienso yo que es un buen testimonio delante del pueblo judío que los judíos puedan ver que nosotros los cristianos, todos los 14 y 15 de Adar, también nos reunimos para reflexionar sobre esta historia. Esto es precisamente para que ellos puedan, para testimonio de ellos, para que quede claro delante de ellos que nosotros no nos hemos olvidado de la teología veterotestamentaria, es decir, de la teología del Antiguo Testamento. Así que hoy, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo lectura de todo el libro de Esther y vamos a explicar algunos rasgos de este libro importante, de qué trata la fiesta y asimismo al final, pues voy a estar contándoles también un poco cómo celebran los judíos esta fiesta. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con verdaderos judíos, vuelvo a insistir, verdaderos judíos, no judaizantes, no estas personas que eran de una iglesia evangélica y que ahora de repente se creen judíos o se creen de las raíces hebreas. No, ese tipo de personas no. Estoy hablando de personas que tienen una genealogía prácticamente ininterrumpida de judíos, que muchos de ellos actualmente viven en Israel, que hablan hebreo realmente. Estamos hablando de verdaderos judíos. Yo he tenido la oportunidad de celebrar en un par de veces con ellos Purim, no yo tanto guardando la fiesta, pero sí acompañándolos a ellos, compartiendo con ellos, sobre todo por motivos evangelísticos hacia ellos. Entonces voy a estar comentándoles un poco también de qué es lo que se hace en el judaísmo con respecto a esta fiesta. Vamos a leer el primer capítulo de Esther completo para poder empezar a hacer algunas reflexiones sobre este libro. Muy bien. Antes de leerlo, solamente quiero decirles que el nombre hebreo realmente de esta mujer en hebreo que nosotros conocemos en griego como Esther, realmente su nombre hebreo es Hadasa. Ella realmente se llama así. Los judíos de hecho la conocen, no la conocen tanto por Esther, la conocen por Hadasa. Y vamos a leer el capítulo número 1 para introducirnos en este tema. Dice la Biblia así: aconteció en los días de Asuero, el mismo Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, cuando el rey Asuero ya se había sentado en el trono de su reino, que estaba en Susa, en la ciudadela, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos los principales y siervos, teniendo en su presencia al ejército de Persia y de Media y a los nobles y a las autoridades de las provincias. Y por 180 días exhibió las riquezas de la gloria de su reino y la magnificencia de su poderío. Y cuando se cumplieron esos días, el rey brindó un banquete a todo el pueblo que había en Susa, la ciudadela, tanto a los encumbrados como a los humildes, durante 7 días en el patio del jardín del palacio real.
Había allí todos de un lino fino, blanco, azul, colgados entre columnas de alabastro por aros de plata y sujetos con cordones de lino color púrpura. Los reclinatorios eran de oro y plata y estaban sobre un enlosado de pórfido y de mármol y con incrustaciones de nácar y de ónice. Conforme a la generosidad del rey, daban a beber vino real en abundancia en copas de oro de distintas clases, y la bebida era brindada según lo establecido. No era obligatoria, por cuanto el rey había dispuesto que los funcionarios de su palacio vieran que cada cual hiciera según su propio gusto. También Basti, la reina, ofreció un banquete para las mujeres de la casa real que pertenecían al rey Asuero. Al séptimo día, cuando el rey estaba alegre a causa del vino, ordenó a Mehumán, Bizá, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, los 7 eunucos que servían al rey Asuero, que condujeran a la reina Basti ante el rey, ornada con la corona real para mostrar su belleza a la gente y a los principales, porque era muy hermosa. Pero la reina Basti se negó a cumplir la orden que el rey envió a través de los eunucos, por lo que el rey se indignó en gran manera y se llenó de ira. Entonces el rey, como era de costumbre del rey, con los que conocían esta ley y juicio, de quienes los más cercanos eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, quienes veían el rostro del rey y se sentaban los primeros en el reino, consultó a los sabios que conocían los tiempos, diciendo: según las leyes, ¿qué ha de hacerse con la reina Basti por no haber cumplido la orden del rey Asuero enviada mediante los eunucos? Entonces respondió Memucán ante el rey y los principales: la reina Basti no ha faltado el respeto solamente al rey, sino que también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque el hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, las cuales podrían menospreciar a sus maridos cuando se diga que el rey Asuero ordenó a la reina Basti que se presentara ante él y ella no quiso. Y en este mismo día, las princesas de Persia y de Media, enteradas del proceder de la reina, podrán decir lo mismo a todos los príncipes del rey, de modo que se levantará una gran indignación y desprecio. Si parece bien al rey, expídase un edicto real de su parte que sea escrito entre las leyes de Persia y de Media con carácter irrevocable, que Basti no comparezca más ante la presencia del rey Asuero y otorgue el rey su título de reina a otra más digna que ella. Y así, cuando el edicto del rey, el que va a ser, sea oído en todo su reino, que siempre sea, todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el más importante hasta el más humilde. Y el consejo agradó al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a la palabra de Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que cada varón fuera cabeza en su casa y lo difundiera conforme a la lengua de su pueblo. Bueno, muy bien. Acabamos de hacer lectura del capítulo número 1 y quisiera mencionar algunos aspectos importantes de este libro para que ustedes puedan tomar nota. En primer lugar, quisiera hacer énfasis a que el libro de Esther es un libro post-exílico. Esto es muy importante. Es decir, este es un libro que fue escrito después de que Israel del Sur se le permitió regresar a Judá y a Jerusalén. Y precisamente vemos que el rey medo-persa que está protagonizando esta historia es el rey Asuero. De esa forma se le conoce de parte de los hebreos, Asuero. Sin embargo, este rey, conocido por los griegos, es el rey Jerjes I. Eso es muy importante. Este rey gobernó entre el año 486 antes de Cristo hasta el año 465 antes de Cristo. Dice la Biblia que este reino era inmenso, se extendió desde la India hasta Etiopía, lo cual es más o menos el noroeste,
noroeste de África, y dice la Biblia que este reino estaba conformado por 127 provincias, cuya capital estaba en Susa. La ciudad de Susa, arqueológicamente hablando, está en lo que hoy conocemos como la nación de Irán. Allí es donde se encuentra el reino donde estaba el reino de Asuero. Y dice la Biblia que este desplante que le hizo la reina Vasti al rey Asuero ocurrió en el año tercero del reinado de Asuero. Esto quiere decir que este acontecimiento del rechazo de la reina Vasti a acudir a la convocatoria que el rey le hizo, este desplante específicamente ocurrió en el año 484 antes de Cristo, para que lo apunten. Es decir, el problema que se nos está relatando ocurrió en el año 484 antes de Cristo, específicamente en el tercer año del rey Asuero. Esto es muy importante, queridos hermanos, para que nosotros podamos entender que lo que el libro de Esther nos está narrando en realidad es una historia de acontecimientos que se desenvolvieron a lo largo de más de 10 años. Esto es interesante porque cualquiera que lee el libro de repente le queda como la esencia o la sensación de que esta historia de Esther se desarrolló en poco tiempo, un año como máximo. No, en realidad vamos a ver que todo lo que narra el libro de Esther más o menos son 10 años de historia. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Vuelvo a repetir, es un libro post-exílico. Ya la nación de Israel del sur había regresado en el año 538 por orden del rey Ciro el Grande, el rey medo-persa. Sin embargo, queridos hermanos, véase acá que este libro nos va a dejar un testimonio histórico muy importante. No todo Israel del sur regresó a Jerusalén con la orden del rey Ciro. No todo Jerusalén regresó, no todo Israel del sur regresó. Esto es muy importante para que nosotros entendamos que esta historia plástica, artificial que nos quieren construir los judaizantes de que la casa de Judá volvió y que las ovejas de la casa de Israel, las 10 tribus están perdidas y perdieron su identidad, en lo más mínimo es verdad. Vamos a ver que ni siquiera se puede decir que Israel del sur regresó por completo, porque aquí el libro de Esther nos está hablando de muchísimos judíos que siguen viviendo en el reino medo a lo largo y ancho del imperio medo-persa y que no regresaron nunca a Israel del sur o a la provincia de Judá, porque eso es algo importante. Después del dominio de los babilonios, cuando los babilonios destruyeron el templo de los judíos en el año 486 a.C., ya Israel no volverá a ser una nación más. ¿Me escucharon? No volverá a ser nación. Estará Israel bajo el dominio de los babilonios, bajo el dominio de los medos persas, griegos, y en el tiempo de Jesús, bajo el dominio de los romanos. Y en todos los casos no será un país independiente, sino será una provincia de esos distintos imperios que se irán repartiendo poco a poco el dominio del pueblo de Israel. Algo muy importante que nosotros tenemos que mencionar de este capítulo número 1 es lo siguiente, mis queridos hermanos, es hacerse esta pregunta. ¿Realmente la Biblia está señalando de que la actitud de la reina Vasti de no presentarse ante la convocatoria del rey Asuero está mal? La Biblia emite un juicio de valor sobre lo que hizo esta reina y la respuesta es no. La Biblia en ningún momento está siendo afirmativa o estás emitiendo un juicio de valor sobre esta actitud de Vasti. La Biblia solamente está siendo narrativa, descriptiva, está narrando, describiendo un hecho que pasó. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿hizo mal o bien la reina Vasti al haber rechazado el llamado del rey? Y la respuesta es que realmente estaba en todo su derecho de no ir, porque realmente el rey, si nosotros lo leemos, el rey se tenía una borrachera impresionante y quería exhibir a la reina frente a todos los hombres borrachos de ese festín que se tenían en ese día. Así que la reina realmente lo que hizo fue
darse su valor. No me voy a exhibir, no voy a exhibir mi cuerpo, yo no soy, ¿verdad? Objeto de exhibición de nadie, y la reina no quiso asistir. Ahora, eso no la exceptúa de las consecuencias. Por supuesto que en este patriarcado que había, bueno, vemos las consecuencias, la reina va a ser destituida, pero la Biblia no está diciendo en ningún momento que la reina hizo mal, ni tampoco en ningún momento la Biblia nos está enseñando que el deber de la reina era asistir. Vuelvo a insistir, nos toca a nosotros realmente hacer ese juicio de valor, y yo llego a la conclusión de que efectivamente la reina no hizo mal. No se puede decir como estos eunucos estos príncipes aconsejaron al rey, en este caso el consejo de Memucán. Realmente no se puede afirmar esto que Memucán dice de que la falta de respeto de la reina no fue solo para el rey, sino para todos los hombres del reino. Porque vuelvo a repetir, lo que el rey le estaba pidiendo a la reina era deshonroso, y ella estaba en todo su derecho, por supuesto, que de negarse. Ahora vamos a leer el capítulo número 2 del libro de Esther. Dice la Biblia de la siguiente manera: después de estas cosas, cuando la ira del rey Asuero se hubo aplacado, se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de lo que había sido decretado contra ella. Entonces los asistentes personales que servían al rey dijeron: búsquese para el rey jóvenes vírgenes y de hermoso parecer, y designe el rey funcionarios en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de hermosa apariencia en Susa, la ciudadela, en el harén, bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que se les dé sus atavios. Y la joven que sea agradable ante los ojos del rey, que reine en lugar de Vasti. Y el consejo agradó al rey y lo hizo así. Bueno, por supuesto que el consejo le iba a gustar al rey. Le iban a traer una virgen todas las noches para que se acostara con ella, y de entre el montón de harén, de entre ese gran harén que le estaban haciendo al rey, él iba a escoger una reina. Vuelvo a repetir, aquí la Biblia no está siendo machista, la Biblia no está afirmando que esto que está haciendo el rey es correcto o que está bajo la voluntad de Dios. Vuelvo a insistir, la Biblia solamente está siendo descriptiva de lo que está ocurriendo. Entonces dice así el versículo 5. Había un varón judío en Susa, la ciudadela, llamado Mardoqueo ben Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, benjamita, el cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo. Este había criado a Adasá, ¿lo ven? Que es Esther, ese es el verdadero nombre de ella, Adasá, que es Esther, hija de un tío suyo, porque ella no tenía padre ni madre, y la muchacha era de bella figura y hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y cuando se divulgó la orden del rey y su edicto, aconteció que muchas doncellas fueron reunidas en la ciudadela de Susa bajo la custodia de Hegai, y también Esther fue llevada al palacio real al cuidado de Hegai, guardián de las mujeres. Y la joven halló gracia ante sus ojos, y él fue bondadosa con ella, por lo que se apresuró a darle atavios y ungüentos, y le asignó 7 doncellas del palacio real, y la puso con sus doncellas en el mejor lugar del harén. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su linaje, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo declarara. Y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio del harén para saber cómo estaba Esther y cómo la trataba. Y al llegar el turno de cada doncella para acudir al rey Asuero, al cabo de haber estado 12 meses sometidas al reglamento vigente para las mujeres, porque el tiempo de su embellecimiento era 6 meses con oleo de mirra y otros 6 meses con perfumes y atavios femeninos, entonces la doncella acudía al rey, y todo lo que ella le pedía le era dado para llevar consigo del harén al palacio real. Entraba por la tarde y por la mañana regresaba a un segundo harén, al cuidado de Saasgaz, eunuco del rey y guardián de las concubinas. No acudía más al rey a menos de que el rey, vean lo que dice la Biblia, la deseara y la mandara llamar por su nombre. Y cuando le tocó el turno de ir al rey, a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija suya,
ella no solicitó cosa alguna, sino lo que había indicado Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, pues Esther hallaba gracia a los ojos de todos cuanto la veían. Así pues, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y amó el rey a Esther más que todas las mujeres y logró ante él más gracia y favor que todas las vírgenes, tanto que le puso la corona real sobre la cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Y el rey celebró un gran banquete para todos sus príncipes y servidores, el banquete de Esther, y condonó tributos a las provincias y dio presentes conforme la generosidad del rey. Y cuando las doncellas fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba junto a la puerta real. Esther no había revelado aún su estirpe ni su pueblo como Mardoqueo le había encargado, pues Esther hacía todo lo que le ordenaba Mardoqueo, como cuando ella se criaba con él. En aquellos días, mientras Mardoqueo estaba junto a la puerta real, dos de los eunucos del rey, Bigtán y Teres, que guardaban la puerta, se enfurecieron y proyectaron poner mano en el rey Asuero. Pero el asunto fue conocido por Mardoqueo, quien lo declaró a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigando y comprobando el asunto, aquellos dos fueron colgados en un madero, y esto fue escrito en el rollo de las crónicas en presencia del rey. Muy bien. ¿Qué tengo que mencionar yo y reflexionar del capítulo número 2? Dos cosas muy simples. La primera, queridos hermanos, es que podemos ver lo siguiente. Vean ustedes que el desplante que la reina Asti había hecho fue en el año 3 del rey Asuero. Y vean que la Biblia dice que es hasta el año 7 del reinado de Asuero cuando Esther se presenta delante del rey. Quiere decir que después del problema de Vasti pasaron 4 años para que la Esther se presentara delante del rey. ¿En qué año se presentó realmente en la historia, en la línea de la historia, se presentó Esther frente al rey Asuero? En el año 479 antes de Cristo. Ahora, pongan mucha atención en este pasaje que estamos leyendo, porque esta es la primera vez en toda la Biblia donde se le llama a una persona judía, porque en los evangelios y en el Nuevo Testamento encontramos la expresión judíos para arriba y para abajo, pero esta no es una expresión que sea frecuente en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el libro de Esther aparece por primera vez la palabra judío. Se dice que Mardoqueo es judío. Ahora, los judaizantes nos quieren decir que judío es de la tribu de Judá. Falso, totalmente falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este hombre, que es Mardoqueo, es benjamita. Y sin embargo, aunque es de la tribu de Benjamín, se le dice judío. Entonces, aquí estamos aprendiendo que un judío no es aquel que realmente sea tribu de Judá, sino que judío debemos entenderlo como a toda aquella persona, todo aquel hijo de Israel que era del reino de Judea o de Israel del sur, porque recuerden que a Israel del sur se le llamaba Judá. Todo aquel que fuera del reino de Judea era un judío. Eso incluye a los benjamitas, eso incluye a Judá y eso incluye al resto de las tribus de Israel, porque cualquiera que estudia la historia de Israel sabe que desde que ocurrió el cisma donde se dividió Israel del norte y sur en el reinado de Roboán, año 930 antes de Cristo, desde el mismo cisma que ocurrió en Israel en el 930, donde se le partió el reino a Roboán en dos, la Biblia nos dice en Primera de Crónicas que muchos de las 10 tribus del norte que no estuvieron de acuerdo con la idolatría de Jeroboam viajaron al reino del sur, y es más, arqueológicamente hablando, se sabe que para ese momento la población de Judá se triplicó, porque una gran cantidad de levitas y de los demás hijos de Israel de las otras tribus se pasaron con Roboán. Eso lo dice la Biblia literal, y también lo dice el historiador Flavio Josefo, historiador judío del tiempo de Jesús. Entonces, toda aquella persona
que era del reino de Judá, sin importar, estoy hablando por supuesto de los hijos de Israel, todo hijo de Israel, sin importar su tribu, que fuera del reino de Judea, era un judío. ¿Se entiende? Así que esa separación que quieren hacer los judaizantes de que las 10 tribus son casa de Israel y que la tribu de Judá son judíos, eso no tiene pies ni cabeza históricamente hablando. Perfectamente un israelita de la tribu de Aser o de Neftalí o de Zabulón que viviera en el reino de Judá, se le podía perfectamente llamar judío. ¿Ok? Ahora leamos el capítulo número 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo alzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. Y todos los súbditos del rey que estaban en la puerta real se inclinaban y se postraban ante Amán, porque el rey así lo había dispuesto. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él. Y los súbditos del rey estaban en la puerta real preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué desafías el mandato del rey? Y preguntándole ellos cada día sin que él les prestara atención. Ocurrió que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, por cuanto él les había declarado que era judío. Aquí tenemos esta segunda expresión, ahora que se nos vuelve a decir que Mardoqueo había declarado que era judío, ahora nos ofrece otra clave. No solamente es judío todo ese hijo de Israel que fuera del reino de Judá, sino que también va a ser judío, bíblicamente hablando, todo aquel que guarde la religión ancestral de Moisés. Porque vean ustedes que aquí se le estaba pidiendo a Mardoqueo que se inclinara ante Amán y él había dicho, no, porque yo soy judío. Si fuera la palabra judío un concepto meramente geopolítico, no tendría nada que ver el hecho de que él fuera judío. Pero aquí la palabra judío se entiende que tiene una connotación religiosa y es que la Torah dice, no te inclinarás ante dioses falsos. Y este falso Dios de Amán, ¿verdad? Este hombre, jamás, Mardoqueo se iba a inclinar ante él. Por eso él declaró que él era judío, no tanto ahora con el significado geopolítico, sino que ahora judío tiene un significado religioso. Es decir, judío también es todo aquel hijo de Israel que guarde la religión ancestral de Moisés, el judaísmo. Sigo leyendo el versículo 5. Y cuando Amán observó que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de furor, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues como le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, Amán procuró exterminar a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero por ser el pueblo de Mardoqueo. En el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, uno hizo caer es decir, la suerte delante de Amán, día por día, mes por mes, y la suerte salió para el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces dijo Amán al rey Asuero, existe un pueblo esparcido y disperso entre todos los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas a las de cualquier otro pueblo y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Si parece bien al rey, decrétese su destrucción y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de quienes manejan la hacienda para que los ingresen en los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el sello de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, adversario de los judíos, y el rey dijo a Amán, la plata sea para ti y también el pueblo para que hagas con él lo que parezca bien ante tus ojos. Y en el día 13 del mes primero fueron llamados los escribas del rey y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán, a los sátrapas del rey, a los gobernantes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo según su lengua. Fue escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el sello real. Los decretos fueron enviados por correo a todas las provincias del rey, ordenando destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños y mujeres,
en un mismo día, el 13 del mes duodécimo, o sea, el de Adar, y saquear sus bienes. Una copia de documento que había de darse como ley en cada provincia sería publicada para cada pueblo para que estuvieran preparados para aquel día. Así pues, los correos salieron apresuradamente por mandato del rey, pues el edicto había sido promulgado en Susa, la capital, y el rey Amán se sentaron a beber mientras la ciudad de Susa estaba perpleja. ¿Qué podemos decir del capítulo número 3 como importante? Vean ustedes que les venía diciendo yo, queridos hermanos, que la historia del libro de Esther comprende años, porque ya vimos que fue en el año tercero del rey Asuero cuando Basti le hizo un desplante al rey, y fue en el año séptimo del rey Asuero cuando la reina Esther se presentó delante del rey. Y es hasta el año duodécimo del rey Asuero cuando el complot de Naamán para exterminar al pueblo judío se puso en marcha. ¿Se dan cuenta? Están pasando años con respecto a esta historia. Dice la Biblia que este complot ocurrió en el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero. Para que lo apunten ahí, el mes de Nisán es el primer mes del calendario hebreo y más o menos está dividido entre lo que nosotros conocemos como marzo y abril. Entre marzo y abril está el mes de Nisán, que es el principio de los meses del pueblo hebreo. Vamos con el capítulo número 4. Dice la Biblia así: Mardoqueo supo todo lo que había hecho. Bueno, antes de leer el capítulo número 4, solamente quiero decir esto del capítulo 3. Vean ustedes que este Mardoqueo es el primer Hitler de la historia, es el primer Hitler de la historia de Israel. Quiso exterminar por completo al pueblo judío de todo el reino medo-persa. Este hombre era, tenía un espíritu inmundo que lo energizaba de la misma manera como Hitler fue energizado por Satanás en la Segunda Guerra Mundial. Sigo leyendo. Mardoqueo supo todo lo que había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de saco y de ceniza y entró en medio de la ciudad y allí clamó amargamente. Luego llegó hasta delante de la puerta real, pues no era permitido entrar por la puerta real cubierto de saco. Y en cada una de las provincias, donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, hubo gran duelo entre los judíos, ayuno y llanto y lamentaciones, y el saco y la ceniza llegaron a ser cama para muchos. Cuando las doncellas de Esther y sus eunucos le informaron, la reina se estremeció en gran manera. Luego envió vestiduras para que se las vistiera Mardoqueo y se las quitara de encima y se quitara de encima su saco, pero él no las aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para averiguar qué era el asunto y a qué se debía. Salió pues Atac a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta real, y Mardoqueo le refirió todo lo que había sucedido y el monto exacto de la plata que Amán había prometido pesar para los tesoros del rey por el exterminio de los judíos. Le dio además una copia del edicto que había sido promulgado en Susa para que fueran destruidos, para que la mostrara a Esther y le contara todo le contara todo, encargándole que acudiera al rey e intercediera ante él por su pueblo. Y regresó a Atac y declaró a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le envió a Mardoqueo diciendo: todos los siervos del rey y la gente de las provincias del rey saben bien que para cualquier hombre o mujer que acuda al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola ley: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para acudir al rey en estos 30 días. Refirieron entonces a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo mandó que le respondieran a Esther: no creas en tus adentros que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío, por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina.
Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si he de perecer, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había encomendado. Bueno, queridos hermanos, ¿qué podemos mencionar de este capítulo número 4? Lo siguiente. Es impresionante realmente esto que ocurre, ¿verdad? Con este edicto de querer exterminar al pueblo de Israel a través de esta fechoría de Amán. Sin embargo, aquí encontramos algo muy, pero muy impresionante, y es que Mardoqueo le dice a Esther que si ella rehúsa tratar de interceder por el pueblo de Israel, Dios traerá la liberación de otra parte. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo acá? Queridos hermanos, que no hay nadie que sea indispensable en el reino de los cielos. Miren, si una persona se niega a hacer el llamado que Dios le ha dado, puede tener la completa certeza de que no es indispensable para que el plan de Dios se cumpla. Pero de este pasaje podemos deducir también dos cosas. Mardoqueo como judío creía tanto en la predestinación como en el libre albedrío. ¿Por qué razón? Creía en la predestinación porque él mismo le dijo, posiblemente, él dice que él le dijo, ¿quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Eso sugiere que Dios en su preconocimiento puso precisamente a Esther como reina del reino del reino medo-persa, precisamente porque estaba predestinado de parte de Dios traer salvación a través de Esther a la nación de Israel o al pueblo de Israel que vivía en el imperio. Pero también es muy importante decir otra cosa. También Mardoqueo reconoce el libre albedrío porque le dice que tenga mucho cuidado de negarse de ofrecer ayuda y liberación. Esto sugiere también, queridos hermanos, que él tenía presente de que aunque había un propósito predestinado de parte de Dios, eso no anulaba el libre albedrío de Esther, y por eso la aconseja a ser sensible y entender que era posible que ella estuviera ahí porque era el designio de Dios que ella fuese reina. Leemos el capítulo 5. Al tercer día sucedió que Esther visitó sus atavios reales y se presentó en el patio interior del palacio real frente a la cámara real, y el rey estaba sentado en su trono real dentro de la cámara real frente a la entrada del palacio. Y sucedió que cuando el rey vio a la reina Esther que estaba de pie en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces el rey se acercó y tocó la punta del cetro, y el rey le dijo: ¿qué deseas, reina Esther? Cualquier cosa que me pidas hasta la mitad del reino te será concedida. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que tengo preparado. Y ordenó el rey: llámese presto Amán para que se haga como Esther ha dicho. Así el rey fue con Amán al banquete que había preparado Esther, y al brindar en el banquete el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Pues te será concebida. ¿Y cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concebida. Y Esther respondió y dijo: mi petición y mi demanda es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey conceder mi petición y cumplir mi demanda, que el rey venga con Amán al banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Salió pues Amán aquel día radiante de alegría y corazón gozoso, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta real, que permanecía allí sin siquiera moverse a su paso, Amán se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó y se fue a su casa e hizo venir a sus amigos y a Zeres, su mujer, y Amán les contó la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos, y cómo el rey lo había engrandecido y exaltado sobre los príncipes y los servidores del rey. Y Amán agregó: además de esto, la reina Esther a ninguno ha permitido entrar con el rey al banquete que le hizo, sino a mí, y mañana también he sido invitado por ella con el rey. Pero nada me aprovecha mientras vea al judío Mardoqueo sentado en la puerta real.
Entonces su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron, manda preparar un madero alto de 50 codos y por la mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en él, después ve alegre con el rey al banquete. Y la propuesta agradó a Amán y preparó el madero. Vemos aquí, queridos hermanos, algo muy propio para las mujeres, algo que tenemos que reflexionar para las mujeres, y es lo siguiente. Vean los dos contrastes de lo que es una mujer virtuosa y de lo que es una mujer rencillosa. Esther, como mujer virtuosa, antes de pedirle al rey, primero le entró por el vientre, ¿verdad? Le ofreció un banquete, le ofreció vino, que el rey se llenara, que el rey quedara a gusto, y después de que el rey se sintió a gusto, ¿qué dice la Biblia? Que el rey le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu petición? Queridas hermanas, cuando ustedes tengan que hacer una petición a sus esposos, sean sabias, sagaces y virtuosas como Esther. Primero conquisten a su esposo por el vientre. Háganle una buena comida, ofrezcanle la bebida que a él le gusta y después hagan su petición. Sean ustedes inteligentes como Esther. Pero vean ustedes ahora el contraste. Esta mujer de Amán, Zeres, como mujer rencillosa, como mujer que sembraba discordia en el corazón de su esposo, le aconsejó armar una horca para matar a Mardoqueo. Pero vamos a ver, conforme se desarrolla la historia, que esa horca morirá morirá el mismo Amán. Tengan mucho cuidado las mujeres, las esposas, de meterle cizaña a sus esposos, ponerlos en contra de sus padres, ponerlos en contra de sus hermanos, en contra de los hijos, en contra de los jefes. Tengan mucho cuidado, queridas hermanas, de atizar el fuego de la rencilla y la discordia en el corazón de vuestros esposos. Tengan muchísimo cuidado con eso. Capítulo número 6. Aquella noche el sueño huyó del rey y ordenó que trajeran el rollo de las crónicas, el cual fue leído delante del rey, y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de los guardianes del umbral, que habían proyectado poner mano al rey Asuero. Y preguntó el rey, ¿qué honor o distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Y los servidores del rey que le servían respondieron, nada se ha hecho por él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán estaba entrando en el patio exterior de la casa del rey para proponer al rey que se hiciera colgar a Mardoqueo en el madero que él había preparado. Y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará honrar el rey más que a mí? Y Amán respondió al rey, para el hombre cuya honra desea el rey, sean traídos los atavios reales que el rey suele usar y el caballo que cabalga el rey, y póngase en su cabeza la diadema real, y desen los atavios y el caballo en mano del más noble príncipe del rey, para que vista así al hombre cuya honra desea el rey, y lo haga pasear a caballo por las calles de las ciudades, proclamando delante de él, así se hace al hombre cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, apresúrate, toma los atavios y el caballo y haz como has dicho con Mardoqueo, el judío, que está sentado a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has sido, de lo que has dicho. Así Amán tuvo que tomar los atavios y el caballo y vestir a Mardoqueo y hacer que cabalgara por las calles de la ciudad, proclamando delante de él, así se hace al hombre cuya honra desea el rey. Y volvió Mardoqueo a la puerta real, mientras Amán regresaba apresuradamente a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán refirió a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que había sucedido. Entonces sus atinados amigos y Zeres, su mujer, le dijeron, si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de simiente de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que de seguro caerás ante él. Aún estaban ellos hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que Esther tenía preparado. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos del capítulo número 6? Nótese hasta el momento que
ya he leído el capítulo 6, ya más de la mitad del libro, y ni una sola vez se ha utilizado la expresión el Señor Dios o Elohim, mucho menos el nombre de Dios. Porque el libro de Esther ni una sola vez menciona el nombre de Dios. Y esto es precisamente por la opresión que tenía el pueblo de Israel en el momento en que fue escrito este libro. Ahora, al finalizar la lectura del libro de Esther, vamos a decir en qué momento pudo ser escrito el libro de Esther. Pero nótese lo siguiente, aquí se ve la mano de Dios en medio de esto, porque Mardoqueo al regresar había hecho un madero para colgar a Mardoqueo. Amán había hecho un madero para colgar a Mardoqueo. Estaba preparado la horca para la mañana siguiente, pero en la noche Dios le quitó el sueño al rey. No lo dice la Biblia, no dice que Dios quitó el sueño, pero se entiende que es Dios, porque no es casualidad que el rey pierda esa noche el sueño y que se le presente las crónicas de los reyes de Medo y Persia y que precisamente el lugar que se leyó es la hazaña de Mardoqueo. Así que Dios estaba detrás protegiendo la vida de Mardoqueo y Dios estaba en conflicto contra Amán, que odiaba al pueblo judío. Y esto es algo que podemos aprender del libro de Esther. Toda aquella persona que odie al pueblo judío se ha establecido directamente enemiga de Dios, porque Dios ama al pueblo judío. Versículo número 7, y bendecimos al pueblo judío y lo amamos de todo corazón. Y por favor, no vayan ustedes a confundir lo que es un judío con un judaizante. No es lo mismo un judío que un judaizante. Los judaizantes son una secta, no son ni judíos ni cristianos, son una secta. Pero los judíos realmente los amamos y los bendecimos y oramos para que el Señor les abra el entendimiento y les quite el velo que tienen hasta ahora y puedan entender que Jesucristo realmente es el Mesías prometido a la nación de Israel. Capítulo número 7. Fueron pues el rey y Amán a beber con la reina Esther, y al segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey volvió a preguntar a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál sea, te será concebida? ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concebida. Entonces la reina respondió y dijo: oh rey, se ha hallado gracia ante tus ojos. Y si ello place al rey, concédase mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y exterminados. Si como esclavos o como esclavas hubiéramos sido vendidos, yo habría callado, porque aún tal calamidad no sería digna de la molestia del rey. Y tomando la palabra, el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensorbecido en su corazón para hacer tal cosa? Y Esther dijo: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Y Amán quedó aterrorizado delante del rey y de la reina. Entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que ya estaba determinado el mal contra él de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento donde estaba bebiendo el vino, he aquí Amán se había caído encima del reclinatorio en el que Esther se hallaba recostada, por lo que el rey exclamó: ¿acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que estaban en presencia del rey: he allí precisamente colocado en casa de Amán un madero de 50 codos de altura, el cual Amán preparó para Mardoqueo, quien habló en provecho del rey. Y el rey ordenó: colgadlo a él. Y colgaron a Amán en el madero que él había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. Vean ustedes que aquí estamos aprendiendo de la sabiduría de la reina Esther, cómo ella intercedió por la vida del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y podemos ver, queridos hermanos,
que este hombre, ¿verdad? Este Arbona, que era uno de los eunucos del rey, fue usado de parte de Dios. He aquí, en la casa de Amán, la horca que él había preparado para Mardoqueo, quien habló a favor del rey. Y el edicto del rey fue que lo colgaran. Dios tiene control, hermanos, de todas las cosas. Y todo el mal que una persona planee contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, se volverá en su contra. No hay una diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo judío, Marcos Flores. Los israelitas y los judíos en el Nuevo Testamento son sinónimos. Todo israelita en el Nuevo Testamento es judío, todo judío en el Nuevo Testamento es un israelita. Versículo número 8. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el adversario de los judíos. Por tercera vez, este libro llama a Amán adversario de los judíos. Y Mardoqueo fue ante la presencia del rey porque Esther le declaró lo que era él respecto a ella. Entonces el rey se quitó el sello que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló nuevamente ante el rey y cayó ante sus pies y con lágrimas en los ojos le rogó que impidiera la perversidad de Amán a Agageo y el plan que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia ante tus ojos y el asunto parece acertado al rey y yo soy grata ante tus ojos, escríbase revocando el decreto ideado por Amán, hijo de Amedata, el agageo, el cual escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Y cómo podré contemplar la destrucción de mi parentela? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí he dado a Esther la casa de Amán, y él ha sido colgado en su propio madero, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Ahora pues, escribid en nombre del rey respecto a los judíos lo que bien os parezca y selladlo con el sello del rey, porque lo que es escrito en el nombre del rey y sellado con el sello del rey no puede ser revocado. Vean ustedes, queridos hermanos, que los decretos del imperio medo-persa no podían ser revocados. El rey no podía revocar una orden que ya había sido sellada. La orden de que se podía matar a los judíos no podía ser revocada, pero ahora se iba a emitir un nuevo edicto que dice que los judíos tienen derecho a defenderse ese mismo día. Versículo 9. Así que en aquel momento, en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días del mes, fueron llamados los escribas del rey, y conforme a todo lo que Mardoqueo con relación a los judíos fue escrito a los sátrapas y a los gobernadores y príncipes de las 127 provincias que estaban desde la India hasta Etiopía. A cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y según su lengua. Y él escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el sello del rey, y envió cartas mediante correos a caballo, quienes emplearon veloces corceles reales, en las cuales el rey permitía que los judíos de cada ciudad se reunieran para defender sus vidas y destruyeran y mataran y exterminaran a cualquier gente armada del pueblo o provincia que los hostilizara, incluidos niños y mujeres, y tomaran sus despojos por botín. En todas las provincias del rey Asuero, todos en un mismo día, es decir, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Vuelvo a decir, el mes de Adar es el último mes del calendario judío y corresponde entre febrero y marzo. Por favor, apúntenlo, entre febrero y marzo. La copia de la escritura que había de darse como edicto en cada provincia fue publicada para todos los pueblos, a fin de que ese día los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos. Los correos montados, corceles reales, partieron apresurados, apremiados por la orden del rey, porque la ley había sido promulgada en Susa, la ciudadela. Después Mardoqueo salió delante de la presencia del rey con atavios reales de colores azul y blanco, y con una gran corona de oro y un manto de lino fino, blanco y púrpura, y la ciudad de Susa lo aclamó y se regocijó, y para todos los judíos fue luz y alegría
regocijo y honra, y en cada provincia y en ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y alegría y banquetes y de día festividad, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué aprendemos más del capítulo 8? El capítulo 8, versículo 17 del libro de Esther es fundamental. Todos aquellos que quieran ser parte de este frente en contra de las sectas judaizantes necesitan saber la grandeza que encontramos en el capítulo 8, versículo 17 del libro de Esther. Porque la Biblia nos está enseñando que muchos de los gentiles del imperio medo-persa se hicieron judíos por causa del temor de los judíos que había caído sobre ellos. Se hicieron judíos. Si ustedes revisan la versión griega de la Tanaj, la Septuaginta, la palabra hebrea que se usa, la palabra griega que se usa acá para se hicieron judíos, es la palabra griega yudatsein, que es la misma palabra griega que Pablo usó en Gálatas capítulo 2 cuando regañó a Pedro y le dijo, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a yudatsein? Es la misma palabra. Esta palabra se traduce judaizar. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 2, se dice en el versículo número 14 lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú siendo judío y vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judatsein, que es la misma palabra griega que acá en el griego es la palabra aquí, o por supuesto que el libro de Esther fue escrito en hebreo. Sin embargo, la traducción griega del libro de Esther, esta expresión, hacerse judío, la traduce por la palabra Judatsein, que es la misma de Gálatas 2:14. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los judaizantes, sobre todo los grandes maestros del YouTube, tienen ahí unas enseñanzas de quiénes son los judaizantes. Claro, ellos no quieren que les digamos judaizantes, aunque ellos son los judaizantes. Pero entonces ahora ellos se quieren inventar qué es un judaizante. Y entonces resulta que los judaizantes dicen que mandar a los gentiles a guardar Shabbat, a circuncidarse, a seguir las leyes dietéticas, a guardar las fiestas, eso no es judaizar. Sino que según ellos, judaizar es obligar a los gentiles a guardar las leyes orales. Porque Israel tenía dos leyes: la Torá, escrita por Moisés, y la ley oral, la famosa halajá. Entonces, vean qué interesante esto. En el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 17, ¿cuál es la connotación que tiene la palabra Judatsein acá? ¿Positiva o negativa? Y la respuesta es positiva. Se está hablando de una gran victoria de Dios para el pueblo judío, y tanto así esa victoria fue tan grande y el temor de Dios contra los gentiles y su protección a su pueblo Israel fue tan grande que muchos gentiles decidieron convertirse en judíos. Por lo tanto, aquí la palabra Judatsein tiene una connotación positiva, que es Judatsein en el libro de Esther, convertirse en judío. Y es más, si nosotros estudiamos la versión griega del libro de Esther, porque el libro de Esther tiene dos versiones, la hebrea y la griega. La versión griega inclusive añade que estos gentiles se circuncidaron y que se hicieron judíos. En ningún momento aquí en el libro de Esther la palabra Judatsein significa se pusieron a guardar leyes orales, porque hay algo que está claro: Dios siempre ha estado en contra de la ley oral, siempre. En el libro de Isaías se dice este pueblo, Jesús mismo en Mateo 15, citando el libro de Isaías, dijo:
Bien escribió Isaías acerca de vosotros, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y este pueblo enseña doctrinas de hombres, tradición oral, como mandamientos de Dios. Dios siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha desechado la ley oral. Así que es imposible que aquí, cuando la Biblia dice que los gentiles se judaizaron, es imposible querer definir que lo que hicieron fueron agarrar leyes orales, porque eso está mal delante de Dios. Y aquí la condición de convertirse en judío, según el libro de Esther, es algo positivo. Por eso es que cuando Pablo regañó a Pedro y le dijo que por qué él obligaba a los gentiles a circuncidarse, no se estaba refiriendo a tradiciones orales, porque eso nunca se ha referido. Eso no es el significado de la palabra Yudatsein. Es el mismo del libro de Esther. Y es, ¿por qué obligas a que los gentiles se comporten como judíos? ¿Por qué los obligas? Fue lo que Pablo le dijo a Pedro, a circuncidarse. ¿Por qué obligas a los... ¿Qué es un judaizante? Un judaizante es todo aquel que quiere obligar a un gentil a guardar las fiestas, a circuncidarse, a guardar Shabbat, a guardar las leyes dietéticas. Eso es un judaizante. Señores judaizantes, ustedes que dicen, no, porque guardar las fiestas no es judaizar, porque son las fiestas de Dios, no de Israel. Ahorita vamos a decir por qué nosotros los gentiles no guardamos las fiestas. Pero de una vez sepan que si ustedes piden que los gentiles hagan estas cosas, o si ustedes hacen estas cosas porque creen que están en la obligación de hacerlo, ustedes son judaizantes con todo el peso de la palabra. Sigo leyendo porque ya estamos por terminar, nos quedan 2 capítulos. Y en el año y en el mes duodécimo, es decir, en el mes de Adar, que es entre febrero y marzo, a los 13 días de ese mes, cuando la orden del rey y su edicto estaban a punto de ejecutarse, en el día en que los enemigos de los judíos empezaban a prevalecer sobre ellos, sucedió lo contrario, que los judíos prevalecieron sobre quienes los odiaban. Y en todas las provincias del rey Asuero, los judíos se congregaron en sus ciudades para echar mano a los que habían procurado su desgracia, y nadie pudo resistirlos por el temor de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los principales de las provincias y los sátrapas y los gobernantes y los funcionarios menores del rey apoyaban a los judíos por temor, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Por cuanto Mardoqueo se había engrandecido en la casa del rey y su fama se había extendido a todas las provincias, pues el varón Mardoqueo se hacía más y más grande. Y los judíos mataron a todos sus enemigos a filo de cuchillo, con mortandad y destrucción, e hirieron a los que quisieron contra quienes los odiaban. En Susa, la ciudad, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, a Aspata, a Porata, a Dalia, a Aridata, a Parmasa, a Arasai, a Aridai, a Abasata, los 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, adversario de los judíos, pero no pusieron la mano en el botín. Ojo con esta expresión, no pusieron la mano en el botín, porque lo que el agiógrafo, es decir, el santo escritor, nos quiso decir, nos está queriendo enseñar, es que los judíos están matando a sus enemigos no por ir por un botín, sino porque están matándolos en defensa propia. Versículo 11. En aquel día, cuando el rey obtuvo el recuento de los muertos en la ciudadela de Susa, dijo el rey a la reina Esther en Susa: la ciudadela, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las otras provincias del rey? Así pues, ¿cuál es tu petición? Pues te será concebida. ¿Qué más es de tu demanda? ¿Cuál pues será satisfecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y el rey ordenó que se hiciera así. La ley se promulgó en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que residían en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no pusieron la mano en el botín. En cuanto al resto de los judíos que estaban en las provincias del rey, que se habían reunido para defender sus vidas, tuvieron reposo de sus enemigos,
luego de haber matado entre ellos a los que odiaban, a 75,000, pero no pusieron la mano en el botín. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y en el 14 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron en el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, haciéndolo día de banquete y de alegría. Por eso los judíos aldeanos que habitaban en las ciudades abiertas hacen del día 14 del mes de Adar día de regocijo y convite, día de festividad, y en que se envían regalos unos a otros. Y Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que había en las provincias del rey Asuero, próximas y lejanas, ordenándoles que cada año celebraran el día 14 y 15 del mes de Adar, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos de tristeza y alegría y de luto en día de fiesta, y que los hicieran días de banquete y de regocijo y de envío de regalos, cada uno a su prójimo, y de dádivas a los pobres. Y los judíos se comprometieron a seguir esa práctica ya iniciada, tal como Mardoqueo les había escrito. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, adversario de todos los judíos, había tramado la destrucción de los judíos y había echado Pur, que es la suerte, para turbarlos y exterminarlos. Pero al presentarse ella ante el rey, este ordenó mediante decreto que recayera sobre su cabeza el malvado plan que había tramado contra los judíos, y lo colgaron a él y a sus hijos en el madero. Pero por esto llamaron aquellos días Purim, en nombre de Pur. Por tanto, a causa de todas las palabras de aquella carta y por todo lo que ellos habían experimentado por ese motivo y los que había accedido, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos los que se unieron a ellos, de modo que nunca fuera anulado el continuar observando estos días según estaba escrito respecto a ellos y según su tiempo señalado en cada año. Y estos días fueron recordados y observados de generación en generación, de familia en familia, en cada provincia y en cada ciudad, y estos días de Purim no cayeran en desuso entre los judíos, ni su recuerdo cesara de entre su descendencia. Por tanto, la reina Esther, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo escribieron con plena autoridad, confirmando esta segunda carta de Purim. Y él envió cartas a todos los judíos que había en las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y verdad, confirmando los días de Purim en su tiempo determinado, según el judío Mardoqueo y la reina Esther, que habían ordenado respecto a ellos y según habían tomado sobre sí mismos y sobre su descendencia en lo que concierne a los ayunos y a su clamor. Y la orden de Esther confirmó estas palabras de Purim y fue escrito en el rollo. Ya estamos por terminar. El capítulo 10 es así de pequeñito. ¿Qué podemos decir de este devocional que estamos haciendo hoy en el día de Purim? En el 14 de Nisan, porque hoy es 14 de Nisan según el calendario judío. Bueno, recordar que esta victoria que trajo Dios sobre el pueblo judío fue en el mes duodécimo del calendario hebreo, en el mes de Adar, en el día 13, 14 y 15. Pero como los judíos de todo el reino descansaron el día 14, pero los de Susa tuvieron un día más de venganza y descansaron hasta el día 15, el edicto de Mardoqueo y de la reina Esther es que todos los judíos nunca se olviden de celebrar la fiesta de Purim, que por cierto la palabra Pur es una palabra asiria, precisamente. Vamos a decir el significado de esta palabra. Es una palabra de origen asirio que significa probablemente piedra pequeña. De ahí que Purim se signifique echar suertes, porque Mardoqueo echó una suerte con una piedrecita, un Pur, con una piedrecita, Amán echó suertes con una piedrecita para ver en qué mes iba a traer la destrucción de los judíos. Y de ahí fue de donde surgió el nombre de la fiesta, Purim, porque precisamente hubo 2 días de victoria, 2 días de victoria donde el mes que iba a ser de tristeza, Dios lo convirtió en regocijo.
También, queridos hermanos, ya para terminar, es muy importante entender esto. Vean ustedes que se habla de que esta fiesta se ha observado de generación en generación. Esto sugiere que no precisamente el libro en su integridad fue escrito, por ejemplo, por Mardoqueo, como la mayoría de los eruditos piensan que pudo ser escrito. Esta declaración de que hubo una ordenanza de que no se olvidara y que la fiesta ha sido ordenada de generación entre los judíos y de provincia en provincia y que no ha caído en desuso, es una referencia a que el libro terminó de ser compuesto, el libro terminó de ser redactado muchos años después. Posiblemente este libro tuvo que haber sido terminó de ser redactado, posiblemente, en el tiempo del dominio de los griegos, o por lo menos al finalizar el tiempo de los medos persas. Los medos persas gobernarán a los judíos hasta el año 333, cuando el rey Darío el Grande perderá contra Alejandro el Magno en la batalla de Gaugamela en el año 333 a.C. Y vean ustedes que se dice que se envían regalos. Yo les contaba al inicio de este estudio que yo he tenido la oportunidad de celebrar dos veces con judíos la fiesta de Purim, no porque nosotros los gentiles estemos obligados. Esta es una fiesta para los judíos, no para nosotros los gentiles. Por eso nosotros no estamos obligados a celebrarla. Yo la he celebrado con ellos porque precisamente he hecho obra de evangelización entre judíos y tampoco no hay nada de malo que yo me reúna con judíos el día de Purim. Me he reunido con ellos, hemos estudiado el libro de Esther y precisamente los judíos lo que hacen este día es comer. Toda fiesta judía siempre tiene comida. Y es interesante que llevan regalos, ¿verdad? Llevan regalos envueltos en papel de regalo y tienen un juego muy gracioso, que es que ponen en una mesa varios regalos y ahorita no recuerdo bien, pero creo que es con unos dados que si a uno le cae par, uno puede coger el regalo de la mesa que quiera o quitarle el regalo a alguien. Entonces, conforme va cayendo par, hay un tiempo determinado, por supuesto, para el juego, creo que es cuando se acaba la canción. Entonces todo el mundo se está quitando regalos y se está dando regalos y es una forma en que ellos recuerdan esto de las suertes que echó Amán para poder exterminar al pueblo judío. Es un día de gozo, es un día de celebración, es un día de fiesta entre los judíos. Hoy la nación, el pueblo de Israel en todo el mundo, el verdadero pueblo judío, no los judaizantes, el verdadero pueblo judío está celebrando la fiesta de Purim. Y es importante esto. Aquí es donde queda claro la falsedad esta de los judaizantes de casa de Israel, casa de Judá, el encuentro de las dos casas. Y es que de los 14 millones de judíos que existen en el mundo, la gran mayoría de ellos no sabe de qué tribu es, salvo los levitas, que son los únicos que saben que son de esa tribu. Pero el resto de los demás judíos pueden ser de la tribu de Aser, de Neftalí, de Zabulón, de Isaacar, no saben de qué tribu son. Y sin embargo, indiferentemente de la tribu de que sean, ninguno de ellos pone en tela de duda de que son judíos. ¿Se dan cuenta? Porque los judíos saben que sin importar de qué tribu son, todos ellos son judíos. ¿Pero qué es lo que los judaizantes nos quieren decir? No, judíos son solo los de la tribu de Judá. Ridículo. Y nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía más ridículo decir semejante cosa. Termino leyendo el libro de Esther, capítulo 10, el pedacito que falta. E impuso el rey Asuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar, todos los actos de autoridad y poder, así como la declaración de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, ¿no están escritas en el rollo de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque el judío Mardoqueo llegó a ser segundo del rey Asuero y grande entre los judíos, acepto por la multitud de sus hermanos y procurando el bienestar de su pueblo y hablando paz a todo linaje. Quiero contestar dos preguntas ya para terminar. ¿Están los judíos obligados a celebrar la fiesta de Purim? Porque aquí podríamos decir
queridos hermanos, que precisamente podría argumentar a alguien que como no es una fiesta de la Torá mosaica, entonces no es obligación de ellos. ¿Están obligados los judíos a celebrar la fiesta de Purim? Por supuesto que sí, porque el mismo Dios que trajo liberación a través de Israel, a través de Moisés, fue el mismo Dios que energizó a Mardoqueo y a Esther para traer liberación al pueblo de Israel. Por supuesto que el pueblo de Israel está obligado a celebrar la fiesta de Purim, pero nosotros los gentiles no, porque es una hazaña entre Dios y el pueblo judío. Y por esa razón es que nosotros no celebramos las otras fiestas, porque los judaizantes nos quieren decir, las fiestas no son de Israel, son de Yahvé, porque la Biblia dice que son mías, ¿verdad? Y es cierto que la Biblia dice que son de Yahvé. Dice la Biblia así en Levítico 23, donde se nos habla de las 7 grandes fiestas de la nación de Israel, y con esto termino. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Ojo lo que dice. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé. Entonces, como son fiestas solemnes de Yahvé, dice la Biblia, los judaizantes aquí le quieren dar un giro y decir, como son de Yahvé y no de Israel, todos tienen que guardarlas porque son de Yahvé. Bueno, primero que todo, ese pensamiento nunca lo desarrolló uno de los apóstoles. Ese es un pensamiento judaizante, pero no es un pensamiento apostólico. Nunca un apóstol argumentó de esa manera para hacer una cátedra a favor de que los gentiles tengamos que guardar Pascua, tabernáculos, Pentecostés y todas esas cosas. Ahora, las fiestas de Levítico 23 son de Yahvé. Amén. Son de Yahvé para el pueblo de Israel. Porque nadie puede negar que las 7 fiestas que se mencionan en Levítico 23 son hazañas o cosas que tienen que ver también con el pueblo de Israel. Pascua, Dios los libró del destructor. Tabernáculos que vivieron entre tiendas en el desierto. Pentecostés es una fiesta agrícola de la nación de Israel. Entonces sí, amén, son de Yahvé para Israel y por eso los gentiles no las guardamos. Queridos hermanos, he terminado este estudio. Muchísimas gracias. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan mucha paz.